Muy buenos días, hoy vamos a ver un breve análisis del decreto 841/22, decreto que estableció el pago de una asignación no remunerativa por única vez para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, tanto para quienes están en la ley de contrato de trabajo, dentro del convenio o fuera de convenio, para el personal de la industria de la construcción, para los trabajadores agrarios y también incluye al personal de casas particulares. En cuanto al monto de esta suma, va a ser de hasta 24.000 pesos para trabajadores que realicen una jornada completa. En el caso de realizar una jornada inferior a la legal o convencional, dice el decreto, la asignación no remunerativa será proporcional, es decir, que vamos a tener que proporcionar estos 24.000 pesos en relación a la jornada. Vamos a tener como referencia la jornada legal o si el convenio establece otro tipo de jornada, otra cantidad de horas, tendremos que utilizar esa referencia. Recordamos que la jornada legal es de hasta 48 horas semanales. También tenemos que tener en cuenta el artículo 92 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece los límites de jornada parcial y de jornada completa. Esta suma, ¿por quién será abonada? Bueno, por los empleadores. Si los empleadores van a estar a cargo de pagar esta suma y tienen tiempo o lo tienen que hacer durante el mes de diciembre 2022. Los requisitos para que el trabajador perciba esta suma, bueno, tenemos que tener en cuenta el salario neto, si el salario neto devengado en diciembre 2022, que sea inferior a 185.859 pesos. ¿De dónde surge esta suma? Surge de multiplicar el salario mínimo vital y móvil vigente a diciembre y multiplicarlo por 3. En ese caso llegamos a los 185.859 pesos. Tener en cuenta siempre que salario mínimo vital y móvil se refiere a un salario bruto, pero acá el decreto nos pide este límite que lo comparemos con el salario neto devengado en diciembre. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, los 185.859 lo comparamos contra el neto devengado en diciembre. ¿Cómo calculamos ese neto? Bueno, tenemos en cuenta conceptos remunerativos y no remunerativos. Es decir, es amplio en este caso. Pero si excluimos, bueno, el decreto pide excluir el salario anual complementario de diciembre, es decir, que vamos a tener que excluir el aguinaldo. ¿Qué sucede con otro tipo de remuneraciones? Es decir, vamos a incluir comisiones, sumas variables, adicionales, plus vacacional, plus por feriado. Sí, vamos a tener que incluir todo. ¿Por qué? Bueno, porque el decreto solamente excluye al salario anual complementario, no excluye los demás conceptos, con lo cual vamos a tener todo lo que se haya devengado en diciembre, tenerlo en cuenta, sea remunerativo o no remunerativo, sea fijo o variable. También tenemos que tener en cuenta que este límite de los 185.859 se proporciona en caso de una prestación de jornada menor a la legal o convencional, en los mismos términos que vimos anteriormente. Entonces, este tope, este límite es para una jornada completa. Si la jornada es inferior, vamos a tener que proporcionarla. En cuanto al monto de la asignación no remunerativa, ya dijimos que es hasta 24.000 pesos y decimos hasta porque vamos a tener que establecer, dependiendo el salario devengado, en qué rango se incluya, se van a pagar los 24.000 pesos de manera total. Supera el rango, lo vamos a tener que proporcionar o completar hasta una determinada suma. O también puede llegar el caso de que de fuera del beneficio. ¿Cómo es estos rangos? Bueno, se va a pagar 24.000 pesos siempre que los salarios netos devengados en diciembre 2022, como vimos anteriormente, sean menores o iguales a 161.859 pesos. Si supera este importe y hasta 185.859 pesos, vamos a completar la suma. ¿Sí? Si vemos el rango, este rango es de 161.000 a 185.000, son los 24.000 pesos de diferencia. Si lo vemos gráficamente, vamos a tener que calcular salario neto diciembre 2022 remunerativo más no remunerativo sin el aguinaldo. Una vez que determinamos esa suma, vemos en qué rango cae. Si cae en el rango de hasta 161.859, van los 24.000 pesos completos. De los 161.000 a los 185.000, bueno, ahí vamos a pagar hasta completar. Por ejemplo, si el salario nos da 160.000 pesos, van los 24.000. Ahora,
Si el salario neto de vengado es de 180.000 pesos, en ese caso vamos a completar hasta llegar a los 185.859, es decir, 5.859 pesos. Y si supera ese tope, bueno, ahí directamente queda fuera del rango, no se paga esta suma no remunerativa. Y obviamente todos estos importes, los 24.000, los 161.000 y los 185.000, es decir, el rango, es para jornada completa. En caso de jornada parcial, se proporcionan los montos. Luego, la cláusula de absorción, el artículo 5 del decreto. Este punto tal vez es uno de los que trae más polémica. ¿Por qué? Ya determinamos cuál fue el salario de vengado en diciembre. Establecemos en qué rango tenemos que aplicarlo, si van los 24.000, si va a un parcial o queda fuera. En el caso de quedar dentro del parámetro, de alguno de los dos parámetros, tenemos que ver si esta suma se puede compensar o no con algún acuerdo que haya realizado la actividad. Bueno, ¿podemos compensarlo? Sí, lo podemos compensar. ¿Qué nos dice el decreto? Que podrá ser absorbida hasta la concurrencia en caso de haberse acordado o estuviese previsto en los convenios colectivos de trabajo, es decir, tiene que haber estado previsto en el convenio, el pago de asignaciones no remunerativas por única vez y además no establece un rango, noviembre 2022, enero 2023. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Que se haya acordado o previsto en los convenios colectivos de trabajo una asignación no remunerativa por única vez, es decir, una suma con las mismas características que las del decreto, no remunerativa y por única vez, o beneficios equivalentes. Y además nos establece un rango temporal, noviembre 2022, enero 2023. Si se cumplen estas tres condiciones, estaremos en condición de poder compensar esta suma no remunerativa. Si no se cumple, si somos estrictos y no se cumple ninguna de estas tres, no podríamos compensarlo. ¿Cuál es el problema que se genera? En algunos casos es simple, hay sumas no remunerativas por única vez, con lo cual, y parámetro temporal, con lo cual no hay problema. Ahora, ¿qué sucede cuando son sumas que quedaron fuera del rango o parte está en el rango, parte no? O son remunerativas o son no remunerativas, pero no son por única vez. Bueno, si aplicamos estrictamente la norma, no deberíamos compensarlos. Pero, ¿qué sucede? Hay diferentes interpretaciones entre las cámaras empresarias que acordaron o que firmaron el acuerdo con la interpretación que da el gremio. En algunos casos coincide, en otras no. De todos modos, estas interpretaciones van cambiando y se están realizando nuevos acuerdos, negociaciones para ver si se compensan o no se compensan, con lo cual hay que estar atento con los acuerdos que están saliendo en enero, que ya hubo un par, y va a seguir habiendo acuerdos para establecer ya no interpretaciones unilaterales, sino en un acuerdo paritario. Por ejemplo, el caso de comercio. En el caso de comercio, de empleados de comercio, no es compensable. ¿Por qué? Porque si bien se pagan asignaciones no remunerativas, no son por única vez, se vienen pagando desde abril y se tiene previsto que se va a incorporar al básico de convenio. Con lo cual, no se compensaría, se tiene que pagar durante diciembre. De todos modos, ya la Cámara de Comercio adelantó que en enero, en los próximos días, va a haber un acuerdo donde se va a analizar la compensación de esa suma. Entonces hay que tener en cuenta ese convenio y, como les digo, en los demás convenios también, los demás gremios y actividades están por firmar acuerdos en este sentido. Después, en cuanto al recupero del pago de la asignación no remunerativa, dijimos que es una suma hasta 24.000 pesos, pero el decreto establece que para algunos empleadores se va a realizar una compensación de hasta el 50% del monto abonado. Es decir, que en el objetivo de máxima, si se pagaron los 24.000 pesos, vamos a poder recuperar hasta el 50%. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿todos los empleadores van a poder recuperarlo? No, todos no. ¿Quiénes? Bueno, las micro, pequeñas y medianas empresas, es decir, las MIPYME, siempre que sean tramo uno y que cumplan con tener el certificado PYME vigente a la fecha de entrada en vigencia, que fue el 17 de diciembre del 2022, y van a poder deducir
a cuenta de anticipos de ganancias del ejercicio 2023 hasta el 50% de lo abonado, en concepto de esta asignación. Pero bueno, para esto habrá que esperar a la reglamentación que está pendiente por parte de AFIP. Todavía no tenemos novedades en este sentido. Luego, ¿qué pasa con los empleadores de casas particulares? También van a poder recuperar el 50% del abonado. También va a ser a cuenta, va a ser deducible del impuesto a las ganancias. Y también de acuerdo a las condiciones que establezca la AFIP, que hasta el momento no no se han publicado. Ahora, ¿qué pasa con los empleadores de casas particulares que no pueden deducirlo de ganancias? Bueno, en ese caso se va a poder solicitar el reintegro de hasta también el 50% de lo abonado. Las condiciones las va a establecer en este caso la autoridad de aplicación, que de hecho ya lo hizo, ya salió la reglamentación, la resolución 1691 del 2022 del Ministerio de Trabajo. ¿Qué dice esta resolución? Bueno, pide que los empleadores deberán presentar una declaración jurada manifestando cuánto es que se abonó a la trabajadora en concepto de esta asignación no remunerativa, el recibo, es decir, la constancia de que se pagó esa suma, es decir, que en el recibo de sueldo tenemos que incluir el pago de la asignación, que esté detallado ese pago. Vamos a tener que subir esa constancia, ese recibo. Y además indicar en qué cuenta, que tiene que estar a nombre del empleador, se va a hacer esa devolución. Es decir, vamos a tener que informar el CBU, con lo cual vamos a tener que tener también una constancia del CBU. Esos serían los tres requisitos en principio. ¿Y cómo se va a presentar esta información? Bueno, a través de una aplicación dentro del portal de AFIP que se va a llamar Solicitud de Reintegro Decreto 841/22. Todavía no está disponible. ¿Por qué? Porque la inscripción va a ser recién el 16 de enero y va a terminar el 23 del mismo mes. La verdad que la ventana es muy corta. Esperemos que lo extiendan porque enero es un mes complicado para en tan poco tiempo hacer estos trámites. Pero habrá que esperar primero que se habilite y tal vez también alguna reglamentación por parte de AFIP. Después, ¿cómo informamos esta asignación no remunerativa en el libro de sueldos digital de AFIP? Porque hay que informarlo. Es un concepto no remunerativa, no lleva ningún tipo de aporte ni contribución, tampoco sindical, con lo cual van a ir la suma no remunerativa por el total. Pero tenemos que informar esta asignación con un concepto determinado, que es el 560.005. En el caso de haber informado otro código, porque esto fue reciente, este cambio, bueno, vamos a tener que cambiarlo, presentar una rectificativa en el caso de ya haber presentado la declaración, o si no, todavía estamos a tiempo de cambiarlo. De hecho, así lo expresa AFIP, lo pide AFIP en la guía número 41. Es decir, pueden leer la guía, está la página del Consejo, están todas las guías desde la 1 hasta esta última. Ahí nos muestra cuál es el concepto y en el caso de haber utilizado otro, cómo realizar el cambio o las modificaciones. Luego, quienes no presentan el libro de sueldos digital, es decir, que todavía presentan la declaración jurada del formulario 931 directamente por declaración en línea, recuerden que todavía está vigente la declaración jurada no remunerativa, con lo cual vamos a tener que presentar esta declaración informando. Por suerte ya FIP habilitó el decreto, con lo cual en el detalle, como pueden ver ahí en pantalla, ya está decreto 841, se informa cantidad de trabajadores incluidos y el pago de la suma total. Recuerden, libro de sueldos digital no es obligatorio o ya no se tiene que presentar la declaración jurada no remunerativa. ¿Por qué? Porque ya se informa con un concepto. Y quienes todavía no están habilitados o no están obligados a usar el libro de sueldos digital, que la verdad que el universo hoy es muy poco, pero todavía quedan algunos empleadores, tienen que presentar la declaración jurada no remunerativa. Esto es importante en los dos casos, informarlo. ¿Por qué? Porque es la forma en la que AFIP puede controlar que se pagó la suma, cuándo, cómo, a quién, en qué importe, cuando después se pida el beneficio de la devolución de hasta el 50%. Con lo cual
tienen que informarlo de esta manera. Bueno, hasta aquí los puntos principales del decreto 841/22. Seguramente quedan algunas otras dudas, algunas otras inquietudes que en el transcurso de los días y a medida que se vaya conociendo reglamentación y más definiciones sobre el tema, los vamos a ir informando. Así que muchas gracias y espero que puedan haber resuelto las dudas o las principales inquietudes sobre este tema. Gracias.